¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has sofocado tu propia verdad solo para ser aceptada? ¿Cuántas veces has sonreído para no parecer complicada? ¿Cuántas veces has tragado tu rabia para no ser llamada exagerada? Nietzsche dijo una vez, quien con monstruos lucha, debe cuidarse de no convertirse también en monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mirará dentro de ti. Y Virginia Woolf nos recordó, no se puede encontrar la paz evitando la vida. Clarice Lispector también confesó, la libertad es poco. Lo que yo deseo aún no tiene nombre. Hoy quiero hablar contigo, que alguna vez te has sentido atrapada entre ser quien eres y ser quien esperan que seas. La mujer que, por amor, aceptación o simplemente miedo, aprendió a domesticar su propia furia, pero también aquella que siente, muy en el fondo, que hay algo ardiendo bajo la superficie, una voz, un grito, una verdad que nunca murió, solo esperó. Porque todos nosotros, hombres y mujeres, hemos sido condicionados a creer que ser bueno es callar el dolor, sonreír ante la injusticia y cargar con el peso del mundo sobre los hombros, sin quejarnos. Pero, ¿y si la verdadera madurez no estuviera en ser bueno para los demás, sino en ser leal a uno mismo? En este video, vamos a recorrer juntos un viaje intenso, desde cómo aprendimos a reprimir nuestra esencia, hasta el momento liberador en que dejamos de pedir disculpas por existir. No será un camino fácil, pero será sin duda un regreso a casa. ¿Estás lista para empezar? Desde temprano, muchas mujeres aprenden una lección silenciosa. Ser buena es el camino más seguro. No se trata de una decisión consciente. Es algo que sucede en los pequeños detalles, cuando sonríes para no parecer arrogante, cuando bajas la cabeza para evitar ser llamada complicada, cuando tragas tu propio dolor para mantener la armonía a tu alrededor. Tal vez ni siquiera recuerdes exactamente cuándo empezaste a hacer esto. Quizá fue siendo niña, cuando al expresar tu indignación, escuchaste un «déjalo así, niña», o cuando, llena de energía y opiniones, te pidieron que te callaras para no incomodar. Poco a poco entendiste que ser aceptada tenía un precio, el precio de moldear tu esencia. Con el tiempo, esta adaptación se volvió tan automática que dejaste de notarlo. En vez de preguntarte qué sientes, empezaste a preguntarte qué esperan de ti. En vez de expresar tu incomodidad, aprendiste a sonreír y decir, todo está bien, aunque por dentro todo gritara lo contrario. La filosofía de Nietzsche nos provoca, llega a ser quien eres. Pero ¿cómo llegar a ser quien eres cuando ser buena se ha convertido en un papel tan arraigado que ya ni siquiera parece una elección? Cuando ser agradable dejó de ser solo una cualidad y se volvió una prisión invisible, donde mides cada palabra, cada gesto, cada emoción, para encajar en las expectativas de los demás. Ser buena, con el tiempo, no preserva la paz, preserva el malestar. Solo cambia su dirección. En lugar de confrontar a otros, te confrontas a ti misma. En vez de explotar hacia afuera, el sufrimiento implosiona hacia adentro. La psicóloga Harriet Lerner nos enseña que la rabia, tan condenada en las mujeres, en realidad es un signo vital. Señala la injusticia, los límites violados, la dignidad olvidada. Pero cuando esta rabia es sistemáticamente silenciada, no desaparece. Se transforma en tensión, en ansiedad, un agotamiento emocional. Empiezas a notarlo en los detalles de tu cuerpo, en la mandíbula apretada, en los hombros tensos, en la respiración entrecortada, en los pensamientos que se repiten en bucle, como una canción incómoda que no puedes apagar, funcionar. Entregas resultados, eres admirada, sí, pero todo ello con una sensación constante de que algo está mal, algo fuera de lugar, algo en ti que desesperadamente necesita ser escuchado, pero nunca lo ha sido. El problema es que, al ser buena, fuiste entrenada para desconfiar de tu propia rabia, para creer que ser firme es ser grosera, que poner límites es ser egoísta, que expresar dolor es ser dramática. La rabia, que debería ser tu aliada, se convirtió en tu miedo, y en ese proceso no solo dejaste atrás la capacidad de decir no, dejaste atrás la capacidad de reconocerte. La escritora Audre Lorde decía, mi rabia me enseñó que, incluso con miedo, incluso sintiéndome pequeña, aún puedo levantarme y hablar. Y quizá eso es justamente lo que te falta, no seguir moldeándote para caber en el mundo, sino expandirte para transformar el mundo a tu alrededor, porque el precio de ser buena no es pequeño, cuesta tu espontaneidad, tu valentía, tu alegría genuina, cuesta la verdad de tu existencia. Y quizá lo que más asusta no sea enfrentar a los demás, sino finalmente enfrentarte a ti misma.
no para culparte, sino para abrazarte, para mirarte a los ojos y reconocer a la mujer que existe más allá de la sonrisa automática, a la mujer que siente, que se indigna, que dice no, que exige respeto, no como un favor, sino como un derecho innegociable. En este momento, tal vez te estés preguntando, ¿y si dejo de ser buena? ¿Quién seré? La respuesta es simple, pero poderosa. Serás real, y es de esa realidad, cruda, imperfecta, intensa, de donde nace la mujer completa. La mujer que no pide disculpas por existir. La mujer que ya no negocia más su alma a cambio de aprobación. Esa mujer que tal vez apenas comienza a despertar dentro de ti, es tu esencia. Ella siempre ha estado ahí. Solo esperaba que finalmente dejaras de pedir permiso para ser quien eres. Durante mucho tiempo, tal vez creíste que el silencio era señal de fortaleza, que tragar la rabia, suavizar el dolor, disimular la tristeza, eran decisiones maduras, y en parte lo eran. Hiciste lo que necesitabas para sobrevivir en un mundo que siempre te pidió que fueras más dócil, más ligera, más conveniente. Pero el cuerpo nunca olvida. La rabia que no expresaste se convirtió en tensión clavada en los hombros. La tristeza que reprimiste se transformó en un nudo constante en el pecho. El miedo que ocultaste se volvió noches de mal dormir, pensamientos acelerados, una ansiedad que parece no tener origen. Aprendiste a sonreír hacia afuera, mientras por dentro se libraba una batalla silenciosa. El cuerpo comenzó a gritar lo que tu voz fue entrenada para callar. Al principio es sutil, una irritación inexplicable, un cansancio que el descanso no alivia, una impaciencia que juzgas como debilidad. Pero si escuchamos con atención, nos daremos cuenta. No es debilidad, es un llamado de auxilio. Es tu yo más profundo intentando captar tu atención. Carl Jung decía, lo que no enfrentamos en nuestra mente aparecerá en nuestra vida como destino. Y en efecto, aquello que no te permitiste sentir, aquello que escondiste de ti misma para mantener la apariencia de equilibrio, se acumula como un peso invisible hasta que un día se vuelve imposible de ignorar. La ansiedad que te consume en reuniones, incluso cuando sabes que hiciste todo bien, el miedo irracional a desagradar, aunque sepas que tu propia felicidad está en juego, la culpa que insiste en aparecer aun cuando dices no por pura necesidad de supervivencia. Estos síntomas no son defectos tuyos, son alarmas. Son la forma en que tu cuerpo encontró para decirte, algo está mal aquí, ya no puedes seguir fingiendo. La psicóloga Harriet Lerner describió esto como la danza de la rabia, no una explosión violenta, como suele sugerir el estereotipo, sino un ciclo silencioso de adaptación, represión y agotamiento. El ciclo de quien, para mantener la aceptación de los demás, ha perdido el acceso a su propia brújula interna. Y en ese ciclo sucede algo aún más cruel. Comienzas a desconfiar de tu propia percepción. Sientes incomodidad, pero te preguntas si no estás exagerando. No puedes seguir fingiendo. La psicóloga Harriet Lerner describió esto como el baile de la rabia, no una explosión violenta, como suele sugerir el estereotipo, sino un ciclo silencioso de adaptación, represión y agotamiento. El ciclo de quien, para mantener la aceptación de los demás, ha perdido el acceso a su propia brújula interna. Y en ese ciclo sucede algo aún más cruel. Comienzas a desconfiar de tu propia percepción. Sientes incomodidad, pero te preguntas si no estás exagerando. Sientes rabia, pero te culpas por no ser más comprensiva. Sientes cansancio, pero te acusas de ser floja. Es como estar atrapada en una prisión sin barrotes visibles, pero donde la sentencia es clara: no molestes, no te quejes, no seas un problema. El cuerpo, sin embargo, insiste, porque el cuerpo es fiel a la verdad que la mente intenta esconder. Ese dolor de espalda no es solo mala postura. Ese insomnio no es simplemente exceso de trabajo. Ese peso en el pecho, ese vacío que ningún logro consigue llenar, son partes de ti clamando por libertad. Virginia Woolf escribió: no hay barrera, cerrojo ni candado que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y es exactamente eso lo que empieza a pasar. Mientras más intentamos controlar nuestra verdad, más se desborda por las grietas. La mujer que aprendió a silenciar sus sentimientos empieza a darse cuenta de que callar cuesta demasiado caro. Cuesta la salud, cuesta la paz, cuesta el placer de simplemente existir. Y cuando el cuerpo grita, no te está traicionando. Está intentando salvarte, salvarte de la vida que te empequeñece, salvarte de la rutina que te adormece, salvarte de la máscara que, algún día, fue necesaria.
pero que hoy es una prisión. Si sientes esa inquietud, si te reconoces en ese cansancio que no se va, en ese peso invisible que cargas, debes saber, no estás rota, estás llena de verdades que finalmente necesitan ser escuchadas. La sanación comienza en el momento en que decides dejar de pelear contra ti misma, cuando entiendes que el malestar no es enemigo, es guía, que el cuerpo no es obstáculo, es aliado, que el dolor, ese dolor silencioso que nadie ve, es en realidad la semilla de un renacimiento, y que quizá el grito que resuena dentro de ti no sea un signo de fracaso, sino el primer indicio de que estás viva. Nadie nota el momento exacto en que algo cambia dentro de ella. No es un grito, ni una escena dramática. Es algo silencioso, discreto, casi invisible, pero que transforma todo. A veces, comienza con una pequeña negativa, un mensaje que decide no responder, una invitación que, por primera vez en mucho tiempo, ya no siente que debe aceptar. Otras veces, es un tipo de cansancio que no se alivia con dormir. Es el agotamiento de sostener una versión de sí misma que no era auténtica. Ese cambio ocurre cuando se da cuenta de que el papel de siempre ceder, de ser comprensiva, de estar disponible todo el tiempo, ya no encaja con quien es. Sucede cuando entiende que su bienestar no puede seguir quedando en último lugar. Desde fuera, eso parece extraño. Ella cambió, comentan. Ya no es la misma, murmuran. Pero nadie vio lo que venía soportando. Nadie escuchó los no que nunca dijo. Nadie sintió el esfuerzo de seguir sonriendo mientras se alejaba de sí misma. Clarice Lispector escribió una vez, ella creía en ángeles, y porque creía, ellos existían. Pero llega un momento en que creer en lo bueno ya no basta si eso significa olvidarse de sí misma. Ese día, su sonrisa automática desaparece, las respuestas rápidas dejan de salir, y la necesidad de agradar comienza a desvanecerse. Siente miedo, siente duda, siente una incomodidad que le enseñaron a tener siempre que ponía sus necesidades primero, pero, sobre todo, siente una profunda calma, la calma de soltar el peso que nunca fue suyo. Es como si un antiguo hechizo se rompiera, como si, por primera vez, pudiera respirar con sus propios pulmones, y no a través de los filtros ajenos. Ese día no es bonito, no es fácil. Muchas veces viene acompañado de lágrimas, de soledad, de un silencio incómodo que grita más fuerte que cualquier palabra, porque al romperse, ella se pierde un poco, pierde la imagen que construyó para ser amada, pierde la falsa seguridad de ser la mujer perfecta, pero lo que encuentra es aún más valioso. Encuentra su furia sagrada, su instinto despierto, su capacidad de decir no, sin justificaciones, sin pedir disculpas. La escritora y psicóloga Clarissa Pinkola Estés habla de la mujer salvaje, esa parte de la psique femenina que es instintiva, poderosa, libre, y quizás sea eso lo que finalmente renace en ese día, la mujer que ya no se conforma con sobrevivir complaciendo, la mujer que está dispuesta a vivir siendo verdadera. Claro que habrá pérdidas, relaciones que no soporten su nueva voz, ambientes que ya no abracen su autenticidad, personas que preferían la versión domesticada de ella y que ahora se alejan, incómodas. Pero con esas pérdidas también llega una ganancia silenciosa y gigantesca, la reconquista de sí misma. Ella empieza a escucharse de nuevo, a sentir rabia sin culpa, a entristecerse sin censura, a decir no quiero, no me gusta, no lo acepto, y a sostener esas palabras con la dignidad que antes le fue negada. El día en que ella se rompe no es un colapso, es una ruptura, una liberación. Es el momento en que entiende que el amor verdadero, sea de los demás o de sí misma, no puede comprarse al precio de negar quién realmente es. Y aunque al principio parezca aterrador, aunque la soledad apriete, aunque la duda intente sabotearla, hay una chispa que permanece encendida, la certeza, aún frágil, aún tímida, de que ella no nació para ser moldeada, ella nació para ser íntegra, y una vez que experimenta esa integridad, aunque sea solo por un instante, ya no hay camino de regreso. Existe un tipo de rabia que no destruye, despierta, una rabia que, lejos de volvernos amargas, nos devuelve a la vida. Esa rabia no es un incendio descontrolado, es un fuego sagrado que quema solo aquello que ya no nos sirve. Durante años ella intentó ser comprensiva, intentó ser tolerante, intentó cargar sobre sus hombros el peso de la armonía ajena, pero ahora la rabia que tanto temió se transforma en algo diferente. Ya no es un monstruo a combatir, es una aliada,
Es la chispa que ilumina el camino de regreso a casa. Harriet Lerner decía, nuestra rabia nos señala dónde han invadido nuestros límites, dónde han sido irrespetados nuestros valores. Y finalmente, ella entiende. Su rabia no era señal de fracaso, era una advertencia. Era un recordatorio de que merecía más de lo que estaba aceptando. Esta furia que crece dentro de ella no grita en desesperación. Habla con claridad. Se rehúsa a pedir disculpas por existir. No quiere herir, quiere liberar. Porque ser libre no significa hacer lo que quieras a cualquier costo. Significa ser capaz de decir, esto lo acepto, esto no lo acepto. Significa reconocer que sus sentimientos no son problemas que deben corregirse, sino brújulas que señalan dónde aún hay heridas, dónde aún hay injusticia. Al principio, esta nueva postura da miedo. La mujer que antes pedía permiso para sentir ahora ocupa espacio. La mujer que antes medía sus palabras ahora habla con firmeza. La mujer que antes se moldeaba ahora impone límites. Y a muchos no les gustará. Algunos la llamarán difícil, otros la acusarán de ser egoísta, ingrata, insensible. Pero ella sabe y siente que ser leal a sí misma es más importante que ser comprendida por quienes se beneficiaban de su silencio. Carl Jung, al hablar del self auténtico, advertía: la individuación exige el coraje de ser quienes realmente somos, incluso si eso significa renunciar a la aceptación de muchos. Y ese coraje ahora brota en ella como una nueva fuerza. Ella entiende que quien solo la amaba cuando era fácil de tratar, nunca la amó de verdad. Amaba la conveniencia, no a la persona. La furia que la libera no es vengativa, no es descontrolada, es consciente, es madura. Es la rabia de quien dejó de mendigar migajas emocionales. La rabia de quien entendió que el amor genuino no exige mutilación emocional. La rabia de quien finalmente ya no tiene miedo de ser llamada demasiado. Y es en esa rabia lúcida donde nace la nueva mujer. Una mujer que sonríe cuando quiere, que llora cuando lo necesita, que dice no con la misma serenidad con la que dice sí. Una mujer que ya no necesita actuar bondad para merecer respeto. Una mujer que entendió que su verdad es más valiosa que cualquier aprobación externa. Sí, todavía habrá momentos de duda. Todavía habrá viejos ecos tratando de llamarla de vuelta a la zona segura de la sumisión. Pero ahora ella sabe, ella es más grande que el miedo. Ella es la voz que estuvo en silencio durante años. Es el cuerpo que aprendió a hablar. Es el alma que finalmente se rehúsa a ser disminuida. Y al mirar hacia atrás, a la mujer buena que alguna vez fue, no siente vergüenza, siente compasión, porque sabe, cada concesión, cada silencio, cada sonrisa forzada, fueron intentos de sobrevivir, pero sobrevivir ya no es suficiente. Ahora ella elige vivir, íntegra, verdadera, indomable, y esa elección, aunque a veces sea solitaria, es también la forma más profunda de amor que ha conocido, el amor propio que nació del fuego y que jamás volverá a aceptar vivir entre las cenizas. Al final de cuentas, dejar de ser la buena no se trata de volverse dura, amarga o egoísta. Se trata finalmente de ser justa contigo misma. Se trata de entender que la rabia no es tu enemiga, sino una mensajera, que el malestar no es un defecto, sino una invitación a la transformación. Quizá el mayor acto de valentía en la vida adulta no sea conquistar títulos, acumular trofeos o agradar a las multitudes. Quizá la verdadera valentía esté en mirar hacia adentro, enfrentar a la mujer que te enseñaron a esconder y traerla de vuelta a la luz. La libertad que buscas no está en ser perfecta, está en ser íntegra. Y ser íntegra, a veces, exige decirle no al mundo entero, para finalmente poder decirte sí a ti misma. Así que, si hoy sientes ese llamado, si algo dentro de ti, aunque tímido, aunque herido, aunque asustado, susurra, ya basta, escúchalo. Ese susurro puede ser el primer paso hacia la mujer que naciste para ser. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, recordé una historia personal que nunca he compartido aquí. Yo también fui entrenado, de una forma u otra, para pensar que ser querido era más importante que ser verdadero. Recuerdo la primera vez que dije un no que realmente importaba. Mis manos temblaban, mi voz se quebró y pensé que perdería algo muy importante, pero en el silencio que vino después, me di cuenta de que lo que casi había perdido era mucho más grande. Era a mí mismo. Y por eso este video no es solo para ti. También es para mí, para todos nosotros que, algún día, aprendimos que callar era más seguro que existir. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti,
que has llegado hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas. Es una guía para quienes ya no soportan vivir en modo automático. Si sientes que algo dentro de ti está pidiendo un cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad. Léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides comenzar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí. De verdad. Si este mensaje te tocó de alguna forma, quiero que sepas, no estás sola en este camino. Y tal vez esto sea apenas el comienzo de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar.